Hola a todos, ¿me escuchan bien? Hola, profesor, ¿cómo anda? Perfecto. Hola. Les voy a pedir Profesor, que mientras... Sí, decime. ahí estoy viendo que aparece el perfil de mi hermano en Zoom. Ya después para la próxima clase me voy a fijar cómo viene la mano, pero yo soy Nicolás Cisner, no Maximiliano. Bueno, no hay problema. Eh, Pueden prender sus cámaras si quieren. Si quieren se quedan en modo incógnito. Lo que les voy a pedir es que apaguen sus micrófonos. Eh, y si quieren ir comunicándose, nos manejamos con el chat. Y después cuando se abra en la parte de debate o lo que sea, ahí vamos tratando de organizarlo, porque si no se tapan mucho las voces y si alguno tiene eco va a haber ruidos. ¿Está bien? Bien, ahí todos están viendo el slide que dice Economía y Sociedad. Ok, ¿estamos todos viendo el slide entonces? Hagan así, si es... Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes. Como nos conocemos por primera vez, me voy a presentar un poco. Yo soy Andrés Sebastián Mena. Sebastián me dicen en general en la facultad. Eh, Soy docente de la Facu, desde jefe de trabajos prácticos desde el 2017. Y bueno, empecé como ayudante en realidad hace mucho antes, en el año 2011 más o menos, en la materia de principio de Economía 1, ahí con la profe Gigi y María José, el profe Ferulo. Y bueno, largamos con esta materia que es una materia nueva todavía, que es optativa, que empezó el año pasado y que va tomando forma de a poquito y que depende mucho de los grupos. O sea, lo que va a ser la materia básicamente es una propuesta de nosotros, pero esto es como un 20% si se quiere. Es como armar la lectura, proponer el formato del curso, pero el contenido lo terminan poniendo ustedes, porque ya vamos a comenzar un poco más al final de la sesión esta de qué van las tareas. Eh, pero como les había comentado un poco por WhatsApp, depende mucho de su trabajo, entonces la calidad del curso en gran parte depende de los alumnos. El año pasado fue la primera vez que lo dimos, y bueno, siempre es un proceso de aprendizaje, pero a pesar de todo creo que salió muy bien, dado todo lo novedoso, porque es novedoso el formato y son novedosos los temas, era la primera vez que los dábamos, y dada la circunstancia creo que fue bastante bueno porque varios alumnos lograron terminar con trabajos eh, al final del curso que eran aptos o para seguir trabajando como tesis o que fueron presentados en congresos. Así que creo que eso es un gran plus y bueno, esperemos que este año sea igual o mejor. En esta como les comentaba por WhatsApp también, Zoom con la versión free permite solo 45 minutos de clase, por lo que si se nos llega a cortar, probablemente va a alcanzar para que yo presente, pero después cuando empecemos a hablar se nos va a cortar. Probablemente cree otra sesión, así que nos quedemos en contacto por WhatsApp después y yo les compartiré el nuevo número si es que es necesario, pero generalmente con el mismo número de sala ustedes pueden volver a entrar. Dicho eso, vamos a alargar a lo que nos compete hoy,
que es la primera sesión, que es una sesión inicial, que lo que trata de hacer es eh, introducirnos, eh, hacer lo que sería como un meta-análisis de la economía. O sea, ustedes entraron en el primer año, probablemente hicieron materias generales, tuvieron alguna economía, y les fueron diciendo, bueno, esto es la economía, y les fueron enseñando un set de técnicas, cómo maximizar una función, qué es la oferta, qué es la demanda, etcétera. Un modelo de un homo economicus, ciertos otros principios de comercio, etcétera, que fueron aprendiendo a lo largo generalmente a través de modelos y en general a través de manuales. Entonces era gente que había escrito algo diciendo esto es la economía y así se la estudia, y ustedes la empezaron a estudiar porque los docentes les decían que eso es lo que tenían que estudiar básicamente. Lo que estamos acá tratando de hacer es un meta-análisis, tratar de entender por qué estudiamos esas cosas que estudiamos y por qué no estudiamos otras cosas, o qué es lo que se estudió a lo largo del tiempo como economía. Entonces hacer esa pregunta eh, que, que, bueno, entra del ámbito de lo que sería un poco la epistemología. La epistemología es el estudio del episteme. El episteme eh, es el conocimiento en griego. Entonces, este sería el estudio de cómo se crea el conocimiento, aplicado especialmente a la economía. Y la idea de esta primera clase es replantearnos un poco, o de las primeras sesiones, ni siquiera la primera clase, le diría, de las primeras 3, 4 sesiones, las que ustedes van a tener que dar, va a ir un poco dándole vuelta a esta pregunta y tratando de pensarlo más finamente, qué es la economía, qué hacen los economistas, qué deberíamos estudiar y qué no. ¿Por qué? Porque después el curso se empieza a abrir hacia fronteras que son difusas. Y vos decís, che, esto que estoy haciendo de economía, esto es medio ambiente, no debería ser algo que estudian las ciencias naturales. Esto es cosas de feminismo, no debe ser algo que estudia la sociología. Esto es economía social, no es algo que debería trabajar un trabajador social. Esto es economía y ética, no es algo que debería trabajar un filósofo. Entonces, como a medida que vaya avanzando el curso, las fronteras del campo se van a empezar a poner muy difusas, pero muy difusas, eh, la idea es tratar de ahora desconstruir, deconstruir es un proceso de construcción de lo que es la manera en la que se fue armando el campo del conocimiento de la economía y se dijo, esto es economía y esto no. Nos vamos a apoyar para esta primera clase, sobre todo en el primer texto este de Backhouse, que dice Retrospectives on the Definition of Economics, que es un texto corto relativamente, con un par de páginas, pero los que se tomaron el trabajo de leerlo habrán notado que por ahí puede ser algunas cosas medio confusas y que por ahí te falta un poco de conocimiento lateral para entenderlo, porque te nombra autores y por ahí todavía no tomaste un curso de historia del pensamiento científico, entonces hay autores que no los conoces, entonces no te dicen mucho lo que está hablando. Entonces esta clase la idea es ayudar un poco. Yo tratar de darles un poquito lo que yo ya leí de otras partes para que lo que estamos leyendo acá tenga más cuerpo. Así que parte de esta clase también va a tener un poquito de historia de pensamiento económico mezclado con lo que nos interesa saber, que es estudiar el objeto de la economía. Después está este texto de Rona Peter, que es más oscuro todavía, pero es un poco menos relevante, que lo vamos a rescatar un poquito. Y después está este texto que yo lo puse como optativo, pero es interesante también, que es un trabajo empírico, que lo que hace es revisar la historia de las clasificaciones de las disciplinas dentro de la economía, porque hay un manual, que es el GEL, que te dice las codificaciones, qué es econometría, qué es macroeconomía, qué es microeconomía, cuáles son los campos, y esa codificación fue teniendo modificaciones a lo largo del siglo XX, y lo que argumenta Beatriz es que estas modificaciones se fueron dando dentro de un proceso de trabajo epistemológico de la economía. O sea, respondía a nuevas demandas de los economistas, a nuevas cosas que no sabían cómo clasificarlas, y también al contexto, sobre todo del siglo XX, que fue marcando o dándole forma al pensamiento económico. Así que bueno, sin más, vamos a alargar. Vamos a ver. Ok. Bueno, en español nosotros tenemos una limitación, y es que, a ver, discúlpame un segundo, voy a poner el...
Si alguien quiere decir algo, puede levantar el micrófono y habla y me dice, perdón, tengo una pregunta porque si no, no los voy a escuchar. Pero en el principio, si no hay dudas, lo dejamos cerrado, pero tampoco es que está prohibido hablar, para que quede claro. Eh, en español tenemos una limitación, y es que nosotros tenemos una sola palabra para hablar de economía como ciencia que estudia lo económico, y hablar economía como la economía argentina, por ejemplo. Eh, en inglés no es tan así, ellos tienen dos palabras. A la economía, que sería como la licenciatura en economía nuestra, ellos le llaman economics. Entonces, economics es la disciplina científica que se aboca a estudiar economía. Y economy sería más bien lo que es nosotros economía. Yo voy a tratar de usar estas palabras dentro de lo posible, no por pretencioso, sino porque es una herramienta que tiene el inglés que nos hace más fácil distinguir eso que se puede llegar a volver confuso. Y es parte de lo que nosotros queremos estudiar ahora. La pregunta básica, como les decía, bueno, ¿cuál es el subject, el campo de estudio que tiene el economics? Y eso es lo que vamos a tratar de ir discutiendo ahora. Gran parte de lo que se hace como economía, lo vamos a discutir un poco también, está en lo que se llama lo que fue la pretensión, o lo que es la pretensión científica de la economía, lo que es dotar a una ciencia, si es que puede ser llamada ciencia, es algo que vamos a ir discutiendo, de un prestigio para que sea incorporada dentro de un grupo de otros saberes, eh, para lo que mucho de la metodología y de las formas de comunicación que se empezaron a utilizar en la economía está condicionado por esa necesidad de ser aceptada dentro de un grupo de disciplinas con rigor científico, ¿no? ¿Qué es ciencia y qué no es ciencia? Es un problema en sí mismo complejo que lo estudia la epistemología pura, y ahí en el slide tienen el problema de la demarcación científica, un link a Wikipedia, los que quieren leer un poco más de eso, que no es un problema solo de la economía, me refiero, el dividir qué estudia y qué no, sino un problema general del conocimiento, e incluso del conocimiento científico per se. Eh, un primer approach para pensar qué es la economía es lo que ustedes ya fueron expuestos hasta este curso, digamos. Todos tuvieron un manual de micro, un manual de macro, un manual de comercio internacional tal vez. Eh, y los manuales están hechos para estudiantes de grado, donde profesores, generalmente profesores importantes, dentro de sus rubros, la mayoría de los manuales que se utilizan ahora son de profesores que enseñan en universidades estadounidenses. Vamos a ver un poco cómo también el conocimiento fue migrando desde Europa, donde nace la economía, básicamente, si se quiere, en Escocia, digamos, con Adam Smith, se fue mudando hacia Estados Unidos, y eso se ve claramente. Y básicamente la visión que nosotros tenemos de la economía está formada por los manuales estos. Entonces, yo acá lo que hice es hacer un quilombo de colores, les pido perdón por eso, pero tiene un sentido. Acá tienen 1, 2, 3, 4, 5 definiciones de manual que están en el texto de Bauhaus. Y yo lo que hice es poner en azul lo que sería hacer como una suerte de análisis sintáctico que nos va a servir para pensar qué es lo que hace la economía. En azul están lo que serían los predicados, las acciones. Y en rojo serían lo que serían los sujetos o los objetos. Es decir, por ejemplo, veamos la primera definición que es de Krugman. Dice, economía es el estudio de las economías, en general, a ambos niveles, el individuo y la sociedad. Entonces decimos, bueno, el sujeto que estudiamos son individuos y sociedades. ¿Qué hacen qué? Bueno, básicamente economizar. Eso sería para Krugman lo que hace la disciplina económica. Colander, que es otro macroeconomista, si se quiere, dice, la economía es el estudio de cómo los seres humanos coordinan sus deseos y necesidades, dada mecanismos de decisión que existen, sería una suerte de restricciones, normas sociales, realidades políticas. De nuevo, ¿quién sería el sujeto que acciona, que queremos estudiar? Serían seres humanos, en términos generales. No te dice a nivel individual, a nivel social, pero se entiende más bien como a nivel individual. ¿Y qué es lo que queremos? Ver cómo coordinan sus deseos. Esa sería la acción que quisiera estudiar el pensamiento económico. Mankiw dice, es el estudio de las sociedades, es claramente lo pone a nivel de ciencias sociales.
Mankiw a todo esto originalmente al menos era un macroeconomista, entonces fíjense cómo también las definiciones están sesgadas por el tipo de trabajo que hacen cada uno de los investigadores. ¿Y qué dice acá? ¿Cómo maneja sus recursos escasos? Acá entra una palabra que es importante, que es la escasez, que lo vamos a discutir, que se introdujo en el pensamiento económico en un momento clave. Esta otra definición dice, es el estudio del comportamiento humano. Acá ya estamos hablando de una cosa mucho más específica. Acá ya no estamos hablando de humanos, de individuos, acá ya estamos hablando de comportamiento. Es una cosa mucho más específica que cambia el rigor de qué es lo que deberíamos estudiar. Con particular énfasis en el proceso de decisión. Entonces dice, no es cualquier comportamiento, sino cómo los humanos toman decisiones. Se está acercando un poco más a lo que es el estándar de la definición, que vamos a problematizar a lo largo de este curso, de esta clase, por lo menos de estas primeras sesiones. Acá va un poco más a esa línea que dice, son las elecciones que toman quienes, individuos, empresas, gobiernos y sociedades, para lidiar con la escasez. De nuevo, escasez, un grupo de sujetos de distintos niveles, no solo individuos, no dice cómo se organizan las sociedades para tomar decisiones, no dice si las sociedades pueden tomar decisiones, de qué manera lo hacen, pero de nuevo está la decisión y recursos escasos, que es otra cosa que viene de un estándar de definición. Entonces, acá resumiendo un poco esto que le decía, tenemos quiénes serían, según esta definición, los agentes de la acción económica, que podríamos llamar si son sujetos, son individuos, sociedades, firmas, gobiernos, algunos hablan de humanos. ¿Cuál sería el objeto, el tipo de acción económica que estas personas, qué acción se define económica? Economizar, que es esta cuestión de que no haya, de ser eficiente, que no haya desperdicios en cierta forma. Coordinar, desear, manejo de recursos, tomas decisiones. Y lo ponen generalmente en un ámbito de que hay algunos contextos o puede ser restricciones si se quiere, como escasez o mecanismos de decisión o costumbres sociales que sirven de marco a esta cuestión. Todas estas definiciones, al final de cuentas, me decían, ¿y para qué me sirve tanta definición si al final dice, después vos ves el manual y los manuales son todos más o menos lo mismo y no importa si un tipo te dijo otra cosa, el core de saber es más o menos básico, y hay una corriente que surgió en el 40, cuando se empezó a discutir sobre esto, que es la economía, qué no es economía, el problema este de la demarcación, y una respuesta fácil es, bueno, economista es lo que hacen directamente los economistas. Y acá yo les pongo un link a la página de la Asociación Americana de Economía, donde dice qué es la economía. Vamos a ver si... Bueno, eso después lo pueden revisar ustedes para que no perdamos tiempo ahora, pero yo lo puse como optativo. Es muy interesante, sobre todo, hay un video. Y hay un video de gente joven, yo creo que deben ser economistas recién graduados, eh, que se graduaron de la escuela más elite de allá, de MIT, ahí está la lista de quiénes son esos chicos, o algunos profesores más, y todos están un poco repitiendo con sus palabras, cuando dicen qué es la economía, estas definiciones de manual. Evidenciando que posiblemente mucha gente no haga una reflexión posterior de que ni siquiera que se egresen o que ya están tomando decisiones importantes sobre qué es la economía. Porque es medio raro que todos coincidan en una definición de manual, un grupo grande de gente tan variado. Entonces, eso es algo que nos vamos a problematizar acá. Y acá también yo le puse un link a la clasificación de los códigos, esto, donde están todas eh, todos los tipos de subfill y esas cosas, como para que se hagan una idea de lo que es el presente de la economía, qué es lo que la Asociación Americana de Economía, que es la más importante del mundo, posiblemente dice que es la economía, es decir, esa sería la versión oficial de economía, y la clasificación que guía toda la normativa de publicación en economía, que es cómo se rige el conocimiento, básicamente. Entonces, si quieren, lo pueden ir haciendo clic y lo van viendo. El arte tuvo una discusión parecida cuando empezó el problema del arte, cuando se inventó el arte, cuando descubrieron que el arte contemporáneo, básicamente. Porque decían qué es el arte, qué no es arte. Antes se hablaba mucho sobre el tema del arte como la técnica, ¿no? O sea, el arte eran los grandes cuadros, las obras de Rembrandt, de Picasso. Bueno, no, Picasso es más nuevo.
de Miguel Ángel, etcétera. O sea, toda una serie de arte clásico que, bueno, tenía su cierto formato, su cierta técnica que estaba regido por normativas de decir qué es arte y qué no es arte. Y a principios del siglo XX, mucho del arte se empezó a regir por qué es lo que estaba expuesto en museos y qué es lo que las galerías de arte consideraban que era arte y admitían como ser arte que pueda ser expuesto ahí efectivamente. Entonces, si nosotros decimos, bueno, ¿qué es la economía? Simplemente es lo que hacen los economistas. El arte, podemos decir que el arte es lo que está efectivamente en los museos, y eso es lo que define el arte. Entonces, los espacios de los museos son los que terminan determinando qué es arte y qué no es arte. Y acá le pongo una obra que es lo que pone el inicio del arte contemporáneo, que es La Fuente o el Mejitorio de Duchamp. Ahí tienen la historia para que vean si quieren. Pero básicamente lo que hace esta persona es, en medio de estas movidas de arte contemporáneo, donde se estaba discutiendo qué era, lo único que hizo es traer un mejitorio, firmarlo con un nombre de mentira que dice Hermut, y hacerlo entrar con una historia bonita y decir, esto es una obra de arte, y la pusieron ahí, y la gente sacaba fotos y estaba puesta, eh, y dijeron, cualquier cosa puede ser arte entonces. Y ahí empezó una discusión muy importante sobre lo que es el concepto, ¿no? Volviendo al tema de la economía, para nosotros los museos serían básicamente los lugares de exhibición. Los lugares de exhibición son estas revistas. Estas revistas están organizadas por comité de pares, eh, y son los que terminan definiendo qué se considera economía y qué no es economía. Si nosotros simplemente decimos, bueno, economía es lo que hacen los economistas, si yo te invierto la pregunta y te digo, bueno, pero entonces, ¿quiénes son los economistas? ¿Quién te dio el título a vos de economista y quién te puso en una posición en la que te dicen que sos economista? Para eso vos tenés que haber aprendido algún tipo de saber que te haya posicionado de esa forma. Entonces, si hacemos una visión puramente empírica, no vamos a poder llegar a hacer este meta-análisis del que yo le estoy diciendo, que es entender cómo se forma el conocimiento económico, ¿no? Eh, una manera de aproximarnos a esto, que es la que tiene un poco el texto y que es la que voy a tratar de hacer yo en estos minutos, es hacer una breve revisión, no de toda la historia del pensamiento económico, sino de algunos puntos claves sobre las definiciones que se fueron usando en distintas instancias de la economía. Antes que empecemos con esto, ¿alguno quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Este por ahí es un buen momento porque es como una inflexión antes de que larguemos en empezar a hablar de Adam Smith, básicamente. Eh, Así que si alguien quiere hacer un comentario o algo, simplemente lo puede escribir por el chat o se saca el micrófono. Ok. Chat. Bien, no tenemos consultas. Bueno, se pone como inicio del pensamiento económico, generalmente, o el pensamiento económico moderno en Adam Smith. No vamos a hablar de los preclásicos, sino que vamos a empezar con... Ah, bueno, este slide es un poco lo que les decía, para que después si quieren revisar la parte más contemporánea de cómo se fue armando el conocimiento, pero ya desde el siglo XX, está el paper ese que les puse como opcional, y ahí ven las clasificaciones, cómo van cambiando, fueron cambiando año por año, y bueno, el análisis que hace esta Beatriz respecto de eso. Volviendo al tema de las definiciones, Adam Smith escribe este libro que se llama La riqueza de las naciones, que de nuevo, si hacemos esta cuestión que les venía diciendo yo, de ver el sujeto y el tipo de acción económica, o el objeto, tenemos que lo que analiza son naciones, es decir, la visión es una visión macro, claramente, y el objeto no es el comportamiento, no son las decisiones, no son la utilidad, sino que es la riqueza en términos más material que se puedan imaginar ustedes. ¿Y qué es lo que quiere saber? Quiere saber la naturaleza y las causas. O sea, hay una visión cientificista, si se quiere, de alguna forma. O sea, es una cuestión bastante como ya de leyes que estamos empezando a ver. No están tan marcadas en la economía política del siglo XVIII,
Se hace más claro en el siglo XIX, lo vamos a ver un poquito más abajo, pero un poco es la idea de cómo surge el conocimiento en su tono eh, más riguroso, ¿no? Respecto de la economía. También otra cosa que es importante es que para la economía política, que es la economía de esta gente del siglo XIX, gran parte era una rama de la ciencia que estaba destinada a los hombres de Estado. Era una cuestión de temas de Estado, sobre todo, de la administración de Estado. Otro economista que se estudia, bueno, en macro, por la famosa ley de Say, pero que, bueno, tiene escritos en varios lados, tiene un manual y dice, la economía política es la ciencia que trata con la producción, la distribución y el consumo de la riqueza. De nuevo, son actividades claras dentro del campo del manejo de la riqueza. John Stuart Mill, que podemos decir que es el último gran economista político, luego que haya una transición hacia el marginalismo, ella tiene el toque más cientificista. Stuart Mill todo esto es Inglaterra, o sea, Jean-Baptiste Say, Say es francés, Adam Smith es escocés, John Stuart Mill es inglés, pero había o sea, bueno, Inglaterra queda al frente de Francia, está muy cerca, separado por el Canal de la Mancha, entonces incluso parte de la Francia de ahora antes era de Inglaterra, que es la Bretaña, entonces son sociedades que están muy cerca dentro de todo y se transmitieron mucho conocimiento. Los inicios de la economía política son sobre todo en estos dos lugares, en Inglaterra principalmente y un poco menos en Francia, pero John Stuart Mill está muy asociado con una corriente que es el positivismo francés, que para que se hagan una idea, bueno, lo digo yo directamente porque es difícil conversar acá, pero básicamente si ustedes se fijan, la bandera de Brasil dice orden y progreso. Orden, el progreso, y son un poco los lemas del positivismo, ¿no? Del positivismo, es orden, progreso, y hay una más que no la recuerdo ahora, que también es un poco lo que viene después de la Revolución Francesa. Esta corriente del positivismo lo que trataba de hacer era buscar causas, ciertas leyes que determinen el crecimiento o la evolución de las sociedades, eh, en un tono que sea una cosa un poco más rigurosa, con un rigor científico, para que no estén metidas en el medio las discusiones que serían ideológicas. Entonces se trataba también una idea de que la ciencia era encontrar leyes universales, cosas que sean ciertas en todo momento y en todo lugar, y objetivas, independientemente de la persona que lo esté diciendo y que apliquen en varios escenarios. Entonces fíjense que eso ya está implícito acá en John Stuart Mill, como a mitad del siglo XIX se ve influenciado fuertemente por este positivismo francés, eh, donde él trata de buscar leyes para estudiar los fenómenos sociales, su objeto es claramente la sociedad, no a nivel individual, para la producción de la riqueza, básicamente. Entonces, de nuevo, tenemos riqueza, tenemos el estudio de sociedades y leyes primordiales, ¿no? En 1870 se produce lo que se llama la revolución marginalista. Entonces es cuando empieza la decadencia, si se quiere, de la economía política, y la discusión pasa a manos de estas tres grandes personas que son Mergens, Jevons y Walras. Probablemente ustedes Walras lo escucharon nombrar, un equilibrio walrasiano, se lo estudian mucho en micro, es el que hace el primer modelo de equilibrio general. Acá hay un cambio importante de paradigma, porque en vez de hablar de sociedades, se vuelca a los individuos. Se empieza a hablar de individuos. Los sujetos de la acción económica ya no son las sociedades o las clases, porque antes no lo nombré, pero Marx es otro importante también. Un tema muy importante son las clases sociales y la distribución de los recursos entre las clases, o incluso las clases productivas. Entonces eran cosas que se estudiaban mucho. Deja de ser importante y se empieza a pensar más la cuestión del individuo. Ya la riqueza deja de ser también el eje
de la discusión y se empieza a hablar de la utilidad. Porque surgen muchos problemas cuando se trata de entender la cuestión, acá ya se conocía la ley de la demanda, por ejemplo. Hay grandes discusiones cuando se trata de entender sobre el precio de las cosas. No se entendía por qué, por ejemplo, el agua, si era tan importante y tenía tanto valor de uso, era tan barata, y cosas tan superfluas como los diamantes, con relativamente poco valor de uso, podían ser tan caras. Eh, entonces, el gran golpe que da el marginalismo es entender la ley de la utilidad marginal. A todo esto la utilidad ya la había... Uy, me acaban de decir que nos sacaron los 40 minutos, así que tal vez no tengamos que iniciar otra sesión. La ley de la utilidad marginal ayuda a resolver ese paradigma. Entonces el cambio desde los valores absolutos por tiempo, por uso, por trabajo, pasa a la cuestión de los individuos, sobre cómo ellos hacían cálculos de placeres y displaceres, y en base a eso se podría después determinar el precio de las cosas, básicamente, ¿no? Entonces, este es el giro que se da, es, pasamos de las sociedades a los individuos, pasamos de la riqueza en su sentido más material a una utilidad que es subjetiva y que solo puede ser hecha dentro de la cabeza de las personas, y pasamos desde la producción, la distribución o el crecimiento económico hacia el intercambio, hacia las relaciones generalmente de mercado. Acá hay una discusión también que se da sobre si estas cuestiones de intercambio no deberían entrar en otra rama, que es algo que se llama la catalíctica, que es algo que ya se discutía desde hace mucho, que es básicamente la ciencia de hacerse rico, si se quiere la traducción, la cataláctica, perdón, en el griego. Pero bueno, lo importante es que acá se produce un giro, que obviamente acá es cuando se hacen los grandes descubrimientos del avance, y eso va tomando cuerpo y después se va modificando de a poco. El otro grupo de economistas, cuando importantes, son los previos a la Primera Guerra Mundial. Este tal vez uno de los economistas más importantes de ese momento, que es Marshall. También lo conocen probablemente porque como había un equilibrio balraciano, hay un equilibrio marshalliano, se lo estudia en micro. Fíjense de amplia que es su definición, donde ya dice, habla de individuos y de sociedad, y habla de los requisitos materiales para el bienestar, de riqueza, como que Marshall tiene una visión bastante amplia, pero de nuevo, lo clave es que acá ya el término political economy deja de empezar a ser importante y empezamos a ya hablar del economics. Ese cambio de paradigma del political economy al economics es bien importante para entender este cambio desde la discusión, desde la cuestión social o política hacia una cuestión de decisión individual. Marshall no lo hace tanto porque él creía que solo hay que estudiar individuos, sino porque él también quería salirse un poco de la discusión del political economy, que en ese momento el political economy estaba más asociado con esto, con estudio de cuestiones de mercado. Y él se quiso abrir un poco, pero la cuestión es que se empieza a reafirmar el concepto del economics. Otra escuela donde se hace muy fuerte esta cuestión del individualismo es en la escuela austríaca. Sus fundadores son probablemente Wicksell y Wicksteed, y dicen que la economía son individuos economizando, básicamente, tratando de que no haya desperdicio y que haya una buena administración de recursos, de nuevo dentro de un contexto de mercado y de decisiones individuales, ¿no? También es importante bueno, eso lo dejamos por ahí ahora. El hito importante en la definición, que probablemente en lo que se hace la definición de la economía, es Lionel Robbins, si se quiere. Nosotros vamos a profundizar un poco más en su texto. Probablemente creo que la sesión que viene tenemos un texto de él. Eso ya me van a tener que explicar ustedes qué decía Lionel Robbins básicamente cuando hagan sus presentaciones. Pero es probablemente esta es la definición que ustedes estudiaron, o es lo que ustedes sabían, que dice que la economía es la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre recursos escasos y muchos medios alternativos, ¿no? Que es la misma definición que si ustedes abren la página esa de la American Economic Association, repiten los alumnos.
Esa la escribe este Lionel Robbins en el año 32, y esto se da en un contexto, lo último que fue el esplendor de la escuela inglesa, si se quiere, de economía, antes que se haga el traspaso para Estados Unidos. Y lo van a notar ustedes en quiénes son las referencias de las definiciones de economía. Entonces acá todavía Lionel Robbins era un profesor de la London School of Economics, que estaba más asociado con la gente de la escuela austríaca, y esta gente tenía grandes discusiones con la escuela de Cambridge, si se quiere, que donde estaba Keynes en esta época y de donde estaba Marshall, que era básicamente, hoy la discusión, o si se quiere en el siglo XX, la tienen los de agua salada en Harvard y MIT, con los de agua dulce, que son los de Chicago, etc. Una cosa parecida, si quieren, pasaba a principios del siglo XX en Inglaterra. Entonces, ¿cuáles son las claves de la definición de Robbins, que es la que si bien en ese momento no era dominante en el 32, termina imponiéndose de alguna forma por otras cuestiones más adelante? La clave es que la escasez empieza a ser el objeto principal de la economía. Desde acá lo que se estudia son la cuestión de la escasez. Ya está muy claro que es el individuo lo que hay que ver para la gente de la escuela, sobre todo austríaca y de la London School. Y es la justificación de la escasez justamente, y dentro de relaciones de mercado, la razón por la que existen precios positivos. Acá hay una discusión eh, que algunos la critican esta definición porque es demasiado amplia, porque entra básicamente, si decimos, bueno, la economía es el estudio de cómo los humanos toman decisiones para fines alternativos. Casi cualquier decisión que tomes, vos tenés muchas alternativas y solo podés hacer una porque, por ejemplo, tu tiempo es limitado. Tenés, no sé, una sola vida, tenés que ver si caminás para la derecha o caminás para la izquierda. Tenés un solo cuerpo, no podés caminar para los dos lados. Entonces, cualquier decisión que está tomando se puede poner en un contexto de fines alternativos y recursos escasos. Entonces, si es tan amplia, entonces cualquier decisión sería economía, sería problema del estudio económico. Otros dicen que, sin embargo, es demasiado estrecha, porque esto deja de lado montones de otras cosas que nos interesaría saber de la economía, como por ejemplo las cosas que hace la sociedad, las cuestiones de cómo se hacen las cuestiones éticas, etc. Entonces, de nuevo, tenemos un nuevo invitado, Ole Milce. De nuevo, si quieren ir consultando algo o ir preguntando, pueden ir usando el chat también. Esta discusión va a volver después, así que por ahora la dejamos ahí, pero se la voy presentando. Punto importante, más o menos después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, Gran Depresión, es cuando se genera esta discusión, o sea, se establece esta definición. Por el lado de Cambridge está, bueno, lo citamos acá Keynes, que no está en el texto, pero yo les pongo acá un link a una carta que le escribe a Harrod. Harrod es un discípulo de Keynes, en cierta manera, es un tipo muy importante en crecimiento económico. Él hizo un modelo que se llama Harrod-Domar, y él, cuando iba a ser encargado ministro de Economía de Inglaterra, hace un discurso y empieza a hablar de la economía y se lo manda a Keynes antes para que se lo lea y le diga qué te parece, y el tipo le da su opinión y acá nos deja una definición de economía, porque no es que escribió un manual donde diga la teoría general de economía es esto, como sí lo hicieron otros. Pero hay dos cosas interesantes para descartar sobre la visión. Primero dice que es una cuestión bastante práctica, donde el economista tiene que decir desde un set de modelos cuáles son más relevantes para resolver problemas prácticos. Y que eso es muy difícil, porque es como un arte, lo pone de cierta manera, y por eso hay tan poco buenos economistas, porque es un talento que ha demostrado ser escaso, dice. Pero sobre todo, y hace énfasis, después le responde la carta y dice, te vuelvo a decir esto porque esto es lo que me parece más importante. Dice, la economía es esencialmente una ciencia moral, no una ciencia natural. Y gran parte de los problemas que tiene la economía es esta pretensión de ser una pseudociencia natural, y buscar
rigor en aspectos donde no puede haber rigor, porque las leyes no son fijas, sino que van cambiando. Entonces eso es un poco, si se quiere, como para que ustedes entiendan el paradigma desde que Keynes pensaba a la economía. Otra cosa que pueden leer para hacerse una idea de qué tenía en mente Keynes de lo que requiere la disciplina económica es leer el obituario que le dedica Keynes a Marshall. Acá tienen un link, que son un par de frases, pero ahí habla como las características que debería tener un buen economista. La verdad que es muy buen párrafo, era un muy buen escritor Keynes. Después de la Segunda Guerra Mundial, el claro ganador de la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos. Europa queda destruida, Alemania queda en la peor de las vergüenzas, Japón también, y quedan Rusia por un lado, que es el que había apoyado fuertemente, y por otro lado Estados Unidos, que entra tarde y ya se está posicionado como una potencia financiera y económica. Y después de la Segunda Guerra Mundial, claramente la geopolítica lo pone a Estados Unidos como el uno del mundo, si se quiere. Y acá se ve claramente cómo el conocimiento migra desde Inglaterra hacia Estados Unidos. Toda la gente que yo les nombro acá estaba en Estados Unidos. Si no son, no lo conozco exactamente la nacionalidad, todo. Creo que la mayoría son estadounidenses, pero si no lo son, todos enseñaban en universidades estadounidenses. Los que les estoy nombrando acá estaban en Chicago, Samuelson creo que es del MIT, Arrow no recuerdo. Entonces los manuales de la posguerra ya se empieza a regir, o el conocimiento se empieza a regir desde Estados Unidos. Samuelson da una definición un poco más amplia, no se mete mucho con esto, pero trata de decir que la economía es la ciencia que decide qué producir, cómo producir y para quién producir, básicamente, o en términos un poco más generales. Después, en las versiones más modernas, se va tirando un poco más a la definición individual. Y las otras definiciones están un poco ya más enfocados, donde ya se muestra claramente que ya el parámetro es individual, y ya se empieza a hablar de maximizar. Empieza a hablar de maximizar, como esa cuestión que ya nosotros utilizamos, maximizar beneficios, maximizar utilidades. De nuevo acá la escasez como centro, fines alternativos de Friedman. Y Ken Arrow es una persona muy interesante, que es muy importante. Él escribe junto con Debreu. No sé si ustedes tomaron ya teoría de los juegos, pero para los que lo tomaron van a entender un poco más de qué va lo que es la teoría de los juegos, pero Arrow tiene mucho que ver con la teoría de los juegos y con el equilibrio general, y ellos hacen un enfoque axiomático, ¿no? Mucho del trabajo de ellos, aunque es muy teórico, también está muy marcado por el contexto de la Guerra Fría. Entonces la Guerra Fría fue muy importante para el desarrollo de la teoría de los juegos y para el enfoque de lo que tiene que ser la economía. Acá ya no estamos hablando de riqueza, de crecimiento de las naciones, acá ya estamos hablando de toma de decisiones estratégicas en aspectos de guerra, básicamente. O sea, los economistas estaban trabajando en eso en la década del 60 y Arrow era uno de ellos. Eh, y es de donde surge básicamente lo que es la teoría de los juegos. Y acá ya ni siquiera hablan a veces de utilidad ni nada, sino que es un poco más abstracto. Simplemente lo que necesitan es armar espacios topológicos donde se pongan axiomas, ciertos requisitos de que sean transitivas y completas las preferencias, y la acción que sea racional, en el sentido de que cumplan estas condiciones las preferencias, ni siquiera tienen que ser una maximización de utilidad, como les decía, y a partir de ahí se construye un modelo de equilibrio general similar al que se puede ver en microeconomía, ¿no? Entonces acá ya vamos a un lugar donde la economía entra básicamente en el campo de la lógica y de la matemática aplicada, y el objeto de estudio acá son decisiones en concepto, decisiones estratégicas en competencia, ¿no? Otro punto importante que influencia mucho lo que ustedes conocen como economía, o lo que me enseñaron a mí también como economía cuando yo era estudiante de licenciatura, es el trabajo de la gente como Becker,
que son discípulos de Friedman, de Lucas, que estuvieron en la escuela de Chicago. Acá empezó a pasar una cosa, que es que esta cosa que yo le decía de las decisiones de Lionel Robbins, que podía ser o muy estrecho, muy amplio, Gary Becker dice, ustedes no se tomaron en serio lo que decía básicamente Lionel Robbins, porque siempre se limitaban a contextos de mercado. Entonces era gente tomando decisiones racionales en un contexto de competencia dentro de un mercado. Nosotros lo podemos usar para analizar cualquier cosa. Podemos decir cómo la gente vota, podemos decir cómo la gente elige una pareja, podemos decir si tienen o no tienen hijos, cómo hacen para criar los hijos. Acá pongo el caso este de donación de órganos y lo nombro acá porque una persona que trabaja con esto es, por ejemplo, Víctor. Sé que Víctor y ella tiene un paper sobre el tema de órganos donde usa el modelo de Gary Becker. Y Gary Becker, que es premio Nobel de Economía, fue profesor, director de tesis del hijo del profesor Elías, que está en Buenos Aires, donde trabaja con el tema de órganos, viendo el tema de los mercados. Entonces, la cuestión esta de el modelo de elección racional o el rational choice, que fue sobre todo impulsada, como les decía, por Arrow, y llevada al tema de cualquier decisión como un trabajo novedoso, la verdad que expandiendo las fronteras de la economía, que después recibió muchas críticas, pero un avance muy importante, lo da esta persona que es Gary Becker. Y esto casi que marca las formas en las que ahora se hace el análisis de economía política, y de nuevo por esto le decía que es algo posible de lo que estemos más influenciados, porque por ejemplo el profesor Meloni trabaja con un marco así, hace un political economy, ya no como el political economy que hacía Adam Smith o que se hacía antes. ¿Hay alguien que tiene abierto el micrófono? ¿Malena? Que es básicamente lo que se hace en economía política ahora, modelarla a nivel micro, bajo un marco de decisión racional, y se lo trata de modelar justamente para predecir a través de un método axiomático deductivo, es decir, yo propongo formas en las que los agentes se comportan, los hago interactuar y veo cuál debería ser el resultado de la votación y predecir, después trato de machear mis predicciones con lo que se observa en la práctica. Es lo que se llama el political economy de ahora, muy distinto a lo que se veía antes. Siempre centrado de nuevo en individuos que toman decisiones bajo restricciones, maximizando funciones, de alguna forma, ¿no? Esto es sobre todo lo que fue auge, les digo, entre el 70 y si se quiere el 2000. Mucho se sigue haciendo, pero en los tiempos más recientes hubo un nuevo avance. Esto ya es como, no les digo la frontera porque yo acá les estoy mostrando algo del 94, probablemente esto hable de lo que estuvo pasando en la economía desde el 95 hasta el 2015, lo que está pasando en estos últimos 5 años todavía hay que entrar a los journals y leerlo, digamos. Después sabremos bien qué está pasando, pero probablemente sea algo relacionado con la computación y con el nuevo flujo de datos. Pero lo que se ve es que hay un nuevo giro empírico, una vuelta de las decisiones de los modelos estos de agentes muy racionales que toman decisiones bajo ciertas formas, se empieza a ir un poco más hacia una vuelta de la empiria, un fuerte auge de la econometría, de las cuestiones más globales. Acá vemos que ya en el 94, más de los que marcan tendencias generalmente son estas revistas, el American Economic Review, el Journal of Political Economics y el Quarterly Journal of Economics. Fíjense que ya en el 92, más del 55% de los trabajos eran empíricos. Y fíjense cómo crecieron desde el 60, donde la mayor parte del trabajo era teórico, ya tenían ese número. Les aseguro que ahora es mucho más. El trabajo, casi que todos los trabajos de economía, algo empírico tienen, alguna estimación tienen. Referencias en eso son en Labor Economics, James Hecksman, Wangris y Pischke son gente que trata de trabajar con el mínimo de supuestos posibles y tratar de hacer estimaciones sobre efectos, sobre todo.
Después surgió una corriente que va en contra del modelo de elección racional y trata de ver cuándo el modelo de elección racional no se cumple. Eso es un poco de lo que va la economía del comportamiento, Behavioral Economics. Ya que haya un premio Nobel en el 2017 significa que ya es un campo consolidado. Para que te den un Nobel significa que ya está, ya no sos novedad, ya cumpliste básicamente marcar un punto. Entonces, si en el 2017 esta persona recibe el Nobel, es porque los trabajos se hicieron fuertes desde la década del 80 hasta el 2000 y pico, y ya es un campo súper establecido, que justamente va en contra, si se quiere, de mucho de esto, ¿no? Criticando mucho los supuestos que hacen así. Obviamente hay un aprendizaje de uno y de parte de otro y se van mejorando, no es que hay un distanciamiento, pero es como se trabajan mucho qué tan válidos son los supuestos. Y el último premio Nobel lo recibieron Duflo y Banerjee. Esto ya es totalmente empírico. Lo que ellos hacen es experimentos controlados, es tratar de reproducir lo que se hace en la ciencia dentro de un laboratorio, pero dentro de lo posible con personas en situaciones. Tratar de hacer experimentos aleatorios donde tengas grupos de control y grupos de tratamiento, y generalmente lo que haces es hacer estudios de cuestiones, ellos hacen sobre todo estudios de desarrollo económico, ¿no? Sobre cuestiones de pobreza, etcétera, de cuestiones también de salud, de educación. Eso es un poco lo que se llama development en países de África, y por eso le dan el Nobel. Pero básicamente es una forma de hacer economía donde se están tomando también cosas de las ciencias naturales, pero a nivel experimental. Antes, mucho de toda la teoría, toda la forma, toda la metodología de la economía estaba dado, sobre todo hoy en la macroeconomía, que es lo que es más difícil todavía. Esto, lo que hacen Duflo, sería una microeconomía aplicada. Está dado por la supuesta incapacidad que tiene la economía de hacer experimentos sociales o las ciencias sociales. Hoy esa frontera ya no está tan clara. Algunas cosas se pueden hacer experimentos, pero también otra cosa que se empezó a hacer es usar los métodos cuasi experimentales, que son estos, donde no hay experimentos, pero hay situaciones naturales que son parecidas a un experimento, entonces las podemos usar para sacar conclusiones. ¿Eso qué es lo que hace? Que cada vez sea menos importante no la teoría en sí, sino el método axiomático deductivo. Hacer grandes cadenas, grandes supuestos y cadenas de deducción para llegar a conclusiones, eh, para tratar de ir a un giro más empírico. Igual es algo que siempre se van retroalimentando, como le digo, una cosa con la otra. Para ir cerrando ya esta discusión sobre cuál es el objeto del estudio de la economía, está este otro paper que yo le había puesto, que es Ontología y la economía. La ontología es básicamente la rama de la filosofía que lo que hace es el estudio de los entes, si se quiere. Ontología sería cuál sería el ente que la economía debería estudiar, que es básicamente esto que hablamos un poco del objeto. El tema es si podemos hablar de objeto en la economía, porque el objeto es una definición que viene de las ciencias naturales, si se quiere, ¿no? Y el objeto está condicionado a un supuesto de mesurabilidad o de probabilidad de ser medido. Y acá le pongo esta definición, después la idea hubiese sido que lo lean o si no conversamos un poco más profundo, pero yo le voy a dar los puntos más importantes del trabajo que están al principio, que es esta idea de mesurabilidad, que dice que el objeto debe ser medible por instrumentos que son independientes y no pueden ser ni afectados ni pueden afectar el objeto medido. Esto es algo muy importante que no se cumple en las ciencias sociales en general. ¿Por qué? Porque si se quiere el objeto de estudio, como vimos, son individuos, son sociedades que están tomando decisiones o no, que tienen miedo, que tienen ansiedades, que se mueven en manada, que se relacionan de forma compleja, eh, que están afectados claramente por la forma en la que se lo mide, porque si yo te pongo un paper que dice, si vos te comportás de esta manera vas a conseguir estas cosas, las sociedades se van a empezar a mover de esa manera. Entonces, el conocimiento va modificando el objeto mismo, y el objeto, la sociedad, va condicionando la forma en la que nosotros pensamos la economía, hacemos. O sea,
lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora de economía es que cada uno de los contextos y los países y los lugares donde estábamos iban condicionando la forma que se hacía economía y qué es lo que se consideraba economía. Eh, Cuestiones como la guerra, cuestiones como lo que está pasando ahora de la epidemia del COVID. Yo personalmente estoy trabajando en un informe sobre el COVID. Están haciendo modelos macro de epidemiología ahora, tratando de estimar cómo se hace, cómo va a impactar el lockout en la economía, y eso lo relaciona con el COVID. Entonces, la realidad está afectando la forma en la que nosotros medimos y modelamos, que son nuestras herramientas que tenemos, y las cosas que nosotros hagamos van a estar influyendo en las decisiones que están tomando los políticos y lo que va a ir pasando. Entonces, esta cosa que está todo tan mezclado uno con otro, hace muy difícil traspolar los conceptos y la demarcación de los campos que hay dentro de las ciencias naturales dentro de las ciencias sociales. Lo que argumenta este texto, yo les doy un resumen, no es necesariamente la verdad, pero es lo que argumenta el texto, que los métodos y las técnicas de las ciencias naturales solo pueden ser aplicadas a objetos, que los objetos son socialmente construidos, los objetos sociales, es decir, yo tengo que definir qué es una sociedad, yo tengo que definir, no es que existe una provincia por sí misma, o sea, nosotros definimos esto en una provincia y de acá no, un país es esto, cuando yo hago macroeconomía digo, lo que esté pasando de acá para allá no lo voy a estudiar. Cuando defino cualquier conjunto social, incluso el individuo mismo es una definición social. Entonces siempre vamos a estar sujetos a estas cosas. A su vez, acá hay una cuestión muy importante que habla de la agencia humana y de la intencionalidad. Tratar de establecer leyes a partir de la agencia humana, que es posiblemente libre, aunque no sea totalmente libre, hay mucho de libertad en la forma que se toman en las decisiones, hace muy difícil poder hacer un modelo determinístico, como el de la ciencia natural, que diga si ocurre A, entonces va a pasar B. Dentro de la economía, como son personas que están comportándose bien, como dijimos, ya sea de forma estratégica, eh, están todo el tiempo reaccionando y haciendo cosas que incluso son novedosas, que son difíciles de ser predichas por lo que conocíamos del pasado. Entonces ese es otro gran tema que tiene la cuestión económica, que pone una complejidad para que nosotros podamos aplicar las técnicas tradicionales de las ciencias duras. Por lo tanto, dice, los eventos de la vida económica no son conmensurables. Desde que la vida económica consiste en actividades con propósito, el objeto de la economía o la materia, ellos no dicen object, dicen subject. Lo que deberíamos estudiar no es lo que es decir, qué es la economía, sino qué debería ser. Y cuando acá están diciendo qué debería ser, entra de nuevo lo que está diciendo, o lo que había dicho Keynes, que es una ciencia moral, al final de cuentas, porque trata de decisiones de personas o de cuestiones o de sociedades, ¿no? Cierra, la economía moderna es una ideología, no una ciencia. Necesariamente, si es algo que está construido por sociedades y son objetos sociales, siempre va a estar embebida por ideologías. Últimos comentarios y con esto abrimos ya las conversaciones. La economía es una ciencia o disciplina, incluso hablar de ciencia es complejo, llevada a cabo por seres humanos. El objeto, los métodos y el saber científico en general resultan de una construcción social. Hay un acuerdo que dicen cuáles son los objetos de estudio, qué no es. El saber cómo se hacen las cosas y cómo no, requiere necesariamente una validación entre pares y por lo tanto hay un acuerdo implícito sobre qué es el conocimiento. Como tal, siempre va a depender del contexto y de las instituciones de poder, que determinan qué es economía y qué no es economía y cómo se hace economía. Y por lo tanto va a estar siempre afectado por formas de ideología. No es algo de lo que podamos escapar. Y no es algo necesariamente malo, solo que es algo que hay que ponerlo sobre la mesa y que hay que eventualmente discutirlo y aceptarlo como una necesidad de sociedades humanas. La cuestión esta es algo que la filosofía, si se quiere, la ciencia del lenguaje ya lo saben desde la década del 40 o de la década del 20, si se quiere.
las ciencias en general han avanzado mucho en este camino, y la economía no. La economía se ha quedado mucho en un paradigma del positivismo, que es del siglo XIX, si se quiere, cuando estaba esta primera pretensión científica, y se trató de poner bajo el tapete en muchas cosas de las discusiones, que al final de cuentas son morales o políticas, ideológicas, ponerlo bajo el tapete de una discusión científica. Entonces, el reconocimiento de que existen las ideologías no es necesariamente algo que lo haga menos riguroso o menos útil, sino que al contrario, es algo que es necesario eventualmente hablar de estas cosas, ¿no? El conocimiento económico, como todo conocimiento social, no está excluido de esto, y este pequeño esfuerzo que estamos haciendo acá, o que vamos a hacer en estas sesiones, de conocer y comprender la historia y la demarcación del campo de la economía, nos puede ayudar a dos cosas. Primero, entender qué es el objeto, o sea, ir pensando por qué la gente se fue preocupando por esto, por esto otro, y por qué fue dejando de lado por esto otro. Y al mismo tiempo, cuando nosotros queramos estudiar economía, vamos a poder tener más herramientas para construir el campo, porque al final de cuentas, la economía es un campo que está todo el tiempo en construcción. Y lo que es la economía va a ser lo que ustedes terminen haciendo en los próximos años. Entonces, nada, con eso cerramos. Las slides, después les voy a subir acá, igual están allá, y el video este que estamos grabando también lo voy a ir subiendo para que después lo revisen. Lo que vamos a hacer ahora, si logro, ¿cómo es? Ok, que conversemos un poco, si hay preguntas, este es el momento, y bueno, después ya conversaremos un poco sobre de lo que viene para las próximas clases. Tan buena fue la clase que entendieron todo, che, ¿nadie tiene ninguna pregunta? Eh, si querés hablar por el micrófono, Gigi, cuando vos hables se te pone tu pantalla y quedas vos como speaker. ¿Cerras? No sé si se abre en la tarde la forma. Estoy en una... Perdón.
Bueno, no sabemos si el profe tiene que decir algo más. Por ahora vamos a pasar por hablar de cómo vamos a seguir. Vamos a ver. A ver. Ahí la profe Gigi dice: hola chicos, ¿cómo están? Antes que nada, bienvenidos a la materia. La internet está buena por acá. La idea del curso es pensar lo que vieron en otras materias y confrontar con conceptos nuevos. Pueden ir leyendo en el chat y conversar por ahí. Yo lo que agregaría también es que la idea es que participen y conversemos, digamos. O sea, la parte del debate es importante en este curso. Por supuesto que es más difícil por estos medios, es más difícil también la primera clase, cuando estamos todos más tímidos. Pero bueno, si no se animan ahora a ir hablando, ya de a poco nos vamos a ir soltando. Para eso es importante también el ejercicio de la lectura, para que estos momentos sean no momentos de exposición solamente, sino momentos de confrontación, como bien dice el profesor, y de debate, ¿no? Donde ustedes presenten lo que están pensando y sus otros compañeros les respondan y haya alguna forma de interacción. Eso se puede administrar por este medio y a medida que nos vayamos volviendo todos más duchos con el Zoom, vamos a ir avanzando. Así que bueno, eventualmente si quieren ir conversando ahora, es la opción. Mientras tanto, no sé si la profe les quiere decir algo más. Ok. Ustedes acá están viendo el cronograma. El cronograma tiene una serie de lecturas para la próxima clase, la próxima sesión. Idealmente, para mí sería el viernes, que si bien no es un día oficial de los que tenemos la materia, por ahí se lo podría hacer. Yo digo esto para no postergarlos para la semana que viene ni para hacerlo el fin de semana, y aún así que tengan tiempo de leer y preparar. Esto es algo que van a tener que hacer ustedes. La idea es que se autoasignen a una de estas 4 tareas que hay, ya sea presentar, resumir, hacer un glosario o hacer una serie de preguntas. Por supuesto, la tarea principal la tienen los que hagan la presentación. Hacer la presentación implica hacer algo parecido a lo que acabo de hacer yo, solo que ustedes lo van a tener que hacer en grupo, que es básicamente hacer unos slides. Ahora es condición necesaria. Cuando hacíamos el curso antes no era obligación hacer slides. Casi todos lo hacían, pero ahora sería importante para que podamos ir siguiendo más fácilmente la presentación. Se pueden ir dividiendo, pues de la misma forma en la que estamos haciendo acá, nos vamos administrando. Si quieren primero habla uno, después otro. Nos tienen que mandar antes la presentación. Después la otra tarea que hay es la de hacer un resumen. Hacer un resumen básicamente, hay muestras de estas tareas dentro de la carpeta, de ejemplos de resumen de una sesión del año anterior, pero básicamente resumir en un par de páginas el contenido de estos textos, para que sea más fácil cuando después
tengan que volver a la lectura al final. Esta es otra parte importante, que es un glosario. El glosario es seleccionar conceptos claves, digamos. Por ejemplo, no sé, a lo que sería la primera sesión, conceptos importantes serían ontología, objetos, demarcación científica, poner alguna definición sobre utilitarismo, sobre economía política, sobre economics, etc. Conceptos que son claves, que hacen por ahí al metaconocimiento de las cosas que por ahí no están en el texto, pero se necesitan tener un poco más de una idea un poco más clara. No necesariamente una definición de diccionario, sino un poco más que contextualiza a veces, requiere un poco de investigación. Y eso es muy rico también para cuando tienen que repasar las lecturas eventualmente. Y después la otra parte importante, para que se guíe el debate, digamos que es la instancia ideal una vez que termina la exposición, la idea es que no sean tan largas como esta que hice yo. Esta es una exposición larga, porque en principio, como no nos habíamos organizado antes, nadie había hecho las preguntas ni el glosario, entonces por ahí era un poco más difícil que se dé así. Entonces directamente lo que yo hice es hacer una presentación más o menos del doble de lo que debería ser una presentación de ustedes. Ustedes tienen que tratar de hacer una presentación un poco más corta, para que después tengamos espacio para que las preguntas disparadoras inicien lo que es la ronda de debate, que es un poco la dinámica que tenemos en el curso. Por supuesto, vamos a tener que ir aprendiendo, vamos a tener que ir viendo cómo se da en un contexto de la virtualidad, pero creo que es posible. He participado yo en conferencias acá por Zoom en estas semanas de cientos de personas, donde se ha podido hacer una serie de preguntas y todo, así que es algo que tengo fe que se puede hacer. Vamos a ver si lo logramos nosotros, sacarle riqueza a esta virtualidad. Pero bueno, eso sería un poco lo que les queda para ustedes, así que cuando terminemos de acá se empiezan a anotar. Esto es algo que se va a repetir sesión a sesión. Acá más o menos están las otras tareas y las lecturas. Hay que definir bien cuál es la 5. Yo había propuesto una cosa, pero decidimos con la profesora no hacerlo así que eso está un poco limitado, pero la idea es que en las próximas 4 sesiones cada persona haga una de las tareas, que uno una vez haga presentación, que una vez haga resumen, que una vez haga crítica. Acá no es crítica, acá sería glosario. Esto es del año pasado, ya lo voy a corregir, y que una vez haga preguntas para las próximas 4 sesiones. No sé si tienen alguna duda de esto, o si la profesora quiere agregar algo más. ¿Grupos de a cuánto? Yo no sé cuántos somos, cuánta gente hay conectada ahora. A ver, tengo... ...21 conectados. Pero somos 3 profes, y son unos 18. Para las presentaciones que sean grupos de a 4. Así no... O sea, ustedes solo se anotan, no es que tienen que armar grupos. Se anotan al tema que les gusta. Yo a este lo voy a presentar. Entonces ya se van organizando y se van preparando y empiezan a leerlo con anticipación. Obviamente lo más complicado van a ser lo que les toque primero ahora, pero las lecturas que tienen van a ver no son difíciles, son pocas páginas, así que no tengan miedo. Idealmente eso, no sean más de 4. Y los otros los que quieran, pero hasta 5. Fíjense que ahí como hay una cantidad de espacios, no más de 5, y traten de que sea un tipo de tarea por cada sesión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuándo es la entrega de los trabajos? Y todos participamos en todas las sesiones, haciendo alguna de las tareas. Bien, Florencia. La entrega de los trabajos
Yo supongo que vos estarás hablando del trabajo final. No sé si estás hablando del trabajo final. Es algo que no conversamos. Yo no sé si también ahí por ahí la profe quiere contarle un poco de eso, porque también está la profe Correa, creo que se había conectado, la Flor. Tenemos un trabajo final, pero eso es para el final del curso, digamos, y que la nota depende gran parte de eso. Mientras tanto, mientras tengamos la cursada, otra parte importante de su nota está determinado por estas cosas: las presentaciones, el resumen, el glosario y las preguntas. Por supuesto, la presentación vale un poco más, porque bueno, es más importante relativo a las otras, porque es lo que guía la clase, entonces mucha de la nota depende de cómo se desempeñen ustedes en sus presentaciones, pero esto también es requisito, es condición necesaria y también se lo evalúa, y queda ahí, entonces nosotros después, cuando tenemos que poner la nota, evaluamos cada una de las cosas, entonces parte de su evaluación es eso. También se evalúa la participación, es decir, hoy están todos desaprobados porque no participaron nada. Pero el involvement que tienen en el curso y la parte del debate es una parte importante en este curso, y gran parte de la nota es eso. Y la otra nota es un trabajo final, y ese trabajo final se entrega al final del curso, digamos. Déjenme que vuelva a el chat. Y todos participamos en alguna de las sesiones haciendo una de las tareas. Sí, la idea es que, como le dije, este curso es un curso activo, donde justo esta reunión hubo un trabajo pasivo de parte de ustedes y una exposición mía, pero las futuras sesiones ustedes van a exponer, ustedes van a iniciar las preguntas para el debate, y van a hacer o el glosario o el resumen. Entonces todos en todas las sesiones tienen que hacer alguna de las tareas. Eso también cumple dos motivos. Uno es que se mantengan interiorizados en el trabajo, y la otra es que vamos siguiendo las lecturas, porque si no es muy fácil que se nos vaya pasando el tiempo y que no vayamos siguiendo las lecturas, entonces es un poco la idea. ¿Hay que hacer una tarea por paper? No, es una tarea por sesión. La idea es que ustedes también utilicen su capacidad de resumen acá. Entonces, tratar de congeniar las cosas más importantes. Yo, fíjense, yo hice una presentación para todos los trabajos. Entonces, más o menos lo fui nombrando, fui tomando cosas. Lo mismo para el resumen, lo mismo para el glosario, lo mismo para la presentación. No es uno por paper, sino tienen que tratar de ver cuál es la idea principal de esa sesión y a todo hacerlo en un solo cuerpo. Cada uno tiene que entregar su tarea, o entre los 4 entrega uno. Las tareas son grupales: la presentación, el glosario, el resumen y las preguntas. Todos son grupales, se pone una nota a todo el grupo por eso. Lo que yo voy a hacer es en este archivo que hay acá, voy a agregar una pestaña que se llame tareas, y acá, por ejemplo, voy a poner el nombre de algunos al azar. Después voy a poner bien la lista, pero para que se hagan una idea, los que estoy viendo acá va a decir Vargas, Emilce, Suárez, Mica, Serminani, Jerónimo, para dar ejemplo. Y acá vamos a poner sesión 2, porque es la primera sesión que van a tener. Sesión 3, sesión 4, sesión 5.
Y acá ustedes van a ir anotando a qué tareas se autoasignan en cada tarea. Entonces, por ejemplo, supongan que Emil se elige presentar. Bien, Emil, muy valiente de tu parte. Mica elige las preguntas. Jero elige preguntas también. Y la sesión siguiente ya presenta. Y acá hace el glosario. Etcétera. Entonces ustedes acá se van anotando lo que van haciendo cada uno. Es básicamente la misma información que está acá, pero nos hace que vaya siendo más ordenado todo cuando nosotros después podamos ir haciendo un traqueo. A ver qué hizo Suárez, qué hizo la Mica Suárez. En esta sesión ella hizo eso, entonces fácilmente nosotros podemos recuperar eso. Así que les pido que cuando ustedes se autoasignen en las tareas grupales, se anoten 2 veces. Primero acá, si van a hacer presentación, y después acá, que es lo que van a hacer cada sesión. Chat. Bueno. Entonces todos entregan todo. Adentro de esa lista que yo voy a poner, van a estar sus direcciones de email. Todos van a tener sus direcciones de email. Entonces todos van a saber cómo contactarse. Y voy a poner el teléfono también, porque al final de cuentas estamos en grupo de WhatsApp. Entonces van a tener su email y su teléfono. Lo voy a poner en esa lista pública. Entonces ahí fácilmente ustedes pueden coordinar con los compañeros que le tocan y se organizan y hacen una división del trabajo. La sesión se basa en la presentación y debate a partir de las preguntas. ¿Las otras 2 tareas son para enviar a los profesores? No. Todas las tareas, o sea, sí, la sesión seguía, empieza con la presentación, se cierra la presentación y se abre el debate. En el debate se introducen las preguntas y ahí se adquiere su propia dinámica. Lo que hacen el resumen y el glosario, eso tiene que ser enviado junto con la presentación en PowerPoint. Y esto va a haber acá una carpeta que ya le estoy creando, que se llama tareas. Vamos a poner, ¿ok? Dentro de las tareas, sesión 1. Bueno, vamos a empezar con la sesión 2 porque la sesión 1 no tiene. Y acá ustedes van a poner la presentación, el PowerPoint, van a poner los que hagan la presentación, el glosario, los que hagan el glosario, el resumen, lo que hagan el resumen, y las preguntas, lo que hagan las preguntas. Todas esas 4 cosas tienen que estar hechas antes de que inicie la sesión. Y cuando inicia la sesión, se agarra la dinámica con, como les había dicho recién. Como les decía, acá hay ejemplos. Bueno, acá hay un ejemplo de glosario, de preguntas, de presentación y de resumen. Como les digo, no es que eso sea mejor que otro, ni que le diga que lo copien, pero por ahí a alguien le interesa saber cómo lo hicieron el año pasado y lo hacen. Espero que lo que vean ustedes sea mejor que eso que está ahí. La verdad que ni siquiera me fijé si está bueno o malo. Yo simplemente lo puse ahí porque era una sesión que estaba. Pero nada, cualquier cosa vamos conversando y vamos viendo si hay algo que no se entiende o tienen dudas. Bueno, ¿alguna otra consulta tenemos? Ok. Cortamos acá entonces. Seguimos en contacto por el WhatsApp. Y, una cosa importante. Que esto se necesito que todos escriban sí o no ahora en el chat antes que cerremos. ¿Es posible que tengamos nuestra próxima sesión ya les digo cuándo? Sesión 2, 3. El viernes, este viernes 3 a las 18 horas.
Ok. Bueno, nos vemos entonces el viernes. Traten de cuanto antes, ahora, en las próximas horas, asignarse las tareas para las sesiones que ya tienen por lo menos bibliografía. La bibliografía está en las carpetas y nos mantenemos en contacto por WhatsApp por lo que necesitamos seguir hablando. Así que, bueno, nada. Muchas gracias y fuerza en lo que nos queda de estos meses de cuarentena. Así que seguimos hablando. Chau, chau.